Hola, mi nombre es Sofía Jiménez Martínez, soy estudiante en la Universidad del CES y el día de hoy vamos a hacer una presentación para la materia de histoembriología del tercer semestre. Vamos a hablar acerca del desarrollo embrionario del corazón y luego nos vamos a adentrar específicamente en una cardiopatía congénita que es la comunicación interauricular. Antes de poder hablar de la patología, vamos a hablar de lo que es el desarrollo normal del corazón. Antes de hablar de la formación del corazón como tal, es necesario mencionar que realmente los primeros en formarse son los vasos sanguíneos. Eso se va a hacer alrededor de la tercera semana en la pared del saco vitelino, específicamente en el mesodermo. Se va a formar lo que es el hemangioblasto, que luego se va a convertir en angioblastos, que van a ser el futuro endotelio, y en hemocitoblastos, que van a ser las células madres sanguíneas. Por lo tanto, si nos ponemos a pensar como en las similitudes entre los vasos sanguíneos y el corazón, vamos a ver que hay similitudes histológicas porque realmente vienen del mismo proceso embriológico. Entonces hablamos, por tanto, de un sistema cardiovascular que comenzó con la formación de estos vasos sanguíneos. A partir de este momento se van a formar otros vasos, ya sea por angiogénesis, que va a ser la formación de un vaso sanguíneo a partir de un vaso que ya se había preformado, o por vasculogénesis, que es la formación de un nuevo vaso como tal. Por medio de estos tipos de formación se va a formar un vaso sanguíneo en la siguiente zona: craneal a la membrana bucofaringea, ventral al septo transverso, como podemos ver aquí, y ventral a lo que va a ser el futuro diafragma. Se forma un vaso que va a ser el precursor del corazón. Esto sucede terminando la tercera semana, más o menos en el día 17-18 del desarrollo embrionario, y esto va pues dar origen a lo que va a ser el futuro campo cardiógeno y donde se va a formar el corazón. Bueno, por otro lado, recordando que ese campo cardiógeno primario está en la zona de la membrana bucofaringea. Sabemos que ese no va a ser como el lugar final donde va a quedar el corazón, por lo tanto, el corazón tiene que descender hasta el lugar en el que va a estar ya finalmente. Ese descenso lo va a hacer por medio del plegamiento transversal que tiene pues el embrión. Entonces se van a aproximar los bordes de la herradura y pues se van a fusionar, convirtiéndose ya en un tubo. Entonces el mesodermo se va diferenciando alrededor del tubo, formando lo que sería el miocardio primario. Y también se va a formar una gelatina cardíaca que separa el endotelio del miocardio y ayudará a formar las zonas como la válvula, como las válvulas y como los tabiques, como veremos posteriormente. Ese tubo, digamos, que ya se formó, empezará a latir entre el día 21 y 22, que sería pues ya como ya final de la tercera semana, siendo el corazón entonces el primer órgano en funcionar. El tubo cardíaco simultáneamente estuvo, como ya había mencionado, además de que hubo ese plegamiento y se formó en un tubo, también tuvo que descender a la parte torácica por ese pues plegamiento. En este caso sería el plegamiento longitudinal, que nos permitió que descendiera a la caja torácica, que descendiera a la parte torácica, que pues aún todavía está apenas en formación. El septo transverso va a ser lo que es el futuro diafragma. El celoma intraembrionario queda en la parte craneal y el septo transverso es tirado hacia caudal, que eso ya se parece más o menos a lo que va a ser finalmente pues la estructura normal o la formación normal. También hay que tener en cuenta que hay una formación de un campo cardiógeno secundario que va a ser muy importante porque las células de ese campo cardiógeno nos van a aportar para formar diferentes estructuras del corazón. A la vez, en el embrión se están formando como los vasos que van a ser necesarios para llegar al corazón y salir del corazón y poder empezar a irrigar. Se van a formar lo que son las venas, o sea, tenemos dos venas umbilicales
que van a ser las que traen la sangre oxigenada de la placenta, que va a llegar al seno venoso. Tenemos también lo que es el seno venoso, que es como el lugar donde va a llegar toda la sangre del embrión, toda la sangre venosa, que tenemos uno izquierdo y uno derecho, y también se van a formar unos vasos que drenan la sangre de todo el cuerpo, que se van a llamar las venas cardinales, que tenemos la superior, inferior, y que se van a juntar formando la común. También tenemos las venas vitelinas, que van a llevar la sangre desde el saco vitelino, pasando por el septo transverso, van a entrar al seno. Entonces, luego esto todo se va a ir desarrollando para ya tener el conducto venoso, para tener ya pues como todo ya pues como un inicio de lo que van a ser los vasos. El seno pues también va a tener unas transformaciones y todos estos vasos para formar lo que sería como el destino final, y tener una bomba que nos lleve sangre oxigenada a todo el cuerpo, y al que le va a regresar la sangre desoxigenada en un futuro cuando el bebé nazca. Cuando nosotros tenemos la primera formación pues del tubo cardíaco, es necesario que ese tubo tenga unos plegamientos para llevar a las posiciones necesarias tanto lo que van a ser las futuras aurículas y los futuros ventrículos. Bien, entonces lo que va a pasar es lo siguiente. La parte atrial, que primeramente está a nivel caudal, tiene que ser jalonada hacia atrás y hacia la izquierda. Igualmente, el ventrículo izquierdo, que está a nivel craneal, también tiene que ser empujado o jalonado hacia la izquierda. La parte del bulbo, que va a ser lo que futuramente será el tracto de salida, que fue formado por el campo cardiógeno secundario, tiene que ser ensanchado y se va a desplazar hacia la derecha para entonces ir formando ya lo que serían las futuras aurículas, que estarían a nivel craneal, y los futuros ventrículos, que ya estarían a nivel caudal, y aquí con el tracto de salida, que va a ser formado por el bulbo, que también se desplaza un poco hacia la derecha. Una vez que las aurículas y los ventrículos están en su posición, es importante que se formen los tabiques. ¿Cómo se forman los tabiques? Se pueden formar de dos formas. Pueden formarse porque una cavidad se va como abombando por dos lados, quedándose la parte central estática. Entonces de esa forma se va a ir como formando como un corazón, en el que la parte central es un tabique que se queda ahí y las otras partes van creciendo. O también puede formarse por una proliferación de células que van a formar unas cuñas endocárdicas, pues que van a ir formándome como tal el tabique. Bueno, es importante pues saber que primero se va a formar como un tabicamiento entre las aurículas y los ventrículos, que se va a dar por medio de un crecimiento de unos cojines endocárdicos que nos van a ir separando la zona auricular de la zona ventricular. Entonces, nos vamos a centrar en lo que es el tabicamiento de las aurículas, que es el que nos va a interesar para pues poder hablar de lo que es la comunicación interauricular, que sería pues un problema en ese proceso de tabicamiento. Entonces tenemos que tener en cuenta que lo primero que va a pasar es que se va a formar el septum primum, que va a ir desde el techo de las aurículas, va a ir hasta la zona, como a juntarse con los cojinetes endocárdicos. Entonces es una forma de media luna. Entonces va a dejarnos lo que es inicialmente un agujero llamado ostium primum. Pero luego, cuando está a punto de juntarse con esos cojinetes, va a formar un segundo agujero llamado el ostium secundum. Es importante en este tiempo que la sangre pueda pasar de un lado al otro. Recordemos que en este momento las presiones a nivel pulmonar son muy bajas y la sangre oxigenada o el oxígeno, la saturación del oxígeno no nos está proveniendo de la respiración del feto por medio pues de las vías aéreas, sino que nos está proveniendo de la madre.
Entonces, en este punto es importante que la sangre aquí se pueda mezclar, ya que pues va luego a ir a recorrer pues el resto de sistemas y a poder volver a la madre. Bueno, posterior a todo esto también va a ocurrir algo y es que va a formarse un septum secundum. Esto va a pasar, este septum secundum es una membrana muscular que va a aparecer como al lado derecho del septum primum y que se va a formar también como de esta forma de media luna. Va a dejar un extremo que va a estar abierto y que se ubica en diferente lugar a lo que serían los agujeros del septum primum. El septum primum dirige sus agujeros hacia la comunicación, o sea, hacia el conducto auriculoventricular. En cambio, en el septum secundum, los agujeros se van a dirigir hacia la parte inferior de la entrada del seno. Recordemos que estaba el seno, que era el que nos iba a recoger la sangre venosa del feto. Bueno, lo que va a ir pasando es que el tabique va a ir creciendo y se van a ir cerrando los agujeros, pero hay un agujero que prevalece y que se va a llamar el agujero oval. No va a haber como un cierre completo, sino que se va a quedar un agujero oval. Durante el nacimiento se debe de dar el cierre funcional del agujero oval. Ya sabemos que cuando ya el bebé nace y respira, tenemos que cerrar esas comunicaciones para poder dar una correcta circulación. El cierre anatómico ya se va a producir pues hacia, digamos, el tercer mes después del nacimiento por una proliferación pues celular. Entonces el septum primum va a constituir lo que sería el suelo de la fosa oval y el septum secundum va a formar el borde de la fosa oval. Bueno, entonces ya pues hablando como qué puede ocurrir en medio del desarrollo mientras que se está formando el tabicamiento. Pues lo que puede pasar es que o se forme mal o por ejemplo que la fosa oval no se cierre. Entonces ahí tendríamos lo que sería una comunicación interauricular, que se define como la pérdida de continuidad del tabique interauricular, permitiendo la mezcla directa de sangre entre la circulación venosa sistémica y pulmonar. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver, por ejemplo, en una comunicación interauricular, que es la cardiopatía congénita más común? Bueno, lo que podemos ver es que puede haber como un desaliento o una dificultad respiratoria, pueden haber palpitaciones, podemos escuchar un soplo, puede haber un retraso en el crecimiento. ¿Por qué? Porque no me está llegando el suficiente oxígeno a los órganos porque la sangre se está mezclando. Entonces, muchas veces digamos que puede nacer el bebé y podemos no darnos cuenta de lo que está sucediendo y se puede ver o manifestar más adelante durante la niñez. Entonces ya según esto pues se hará una valoración para pues corregir este defecto de la pared de forma quirúrgica. Entonces pues eso es todo por esta presentación. Muchas gracias.